Continuamos con nuestro segundo webinar. Esta noche tenemos a la doctora Jennifer Jaramillo. Ella es abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. En su instrucción en posgrado cuenta con una maestría en Derecho Procesal de la Universidad Andina Simón Bolívar, un doctorado en la Universidad Católica de Argentina, doctorado en Ciencias Jurídicas. Además, es autora de Guía Didáctica de Argumentación Jurídica, periodo octubre 2017-febrero 2018. Dentro de sus actividades relevantes nos encontramos con su participación en la reunión con presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de los países miembros de la UNASUR, llevada a cabo en la ciudad de Cuenca del 23 al 25 de junio del 2010, integrante de la Mesa Interinstitucional de Mujeres y Justicia. Conjuntamente ha intervenido en reuniones ONU Mujeres con el fin de firmar convenios de cooperación internacional. Le damos una cordial bienvenida a la doctora Jennifer a nuestro espacio de esta tarde. Un saludo a todos quienes nos acompañan en este webinar. Agradezco a Dejan Legis, específicamente al abogado Luis Vázquez, por la gentil invitación para compartir este grato espacio académico dentro del campo del derecho que más nos apasiona, el derecho penal. Les ofrezco disculpas si algún momento no se me escucha con claridad debido a una afección en la garganta por este cambio climático que nos acompaña en Quito. Vamos a empezar entonces. El tema que vamos a abordar es el garantismo penal. Pero para referirnos al garantismo penal debemos partir del garantismo en general, de modo tal que es preciso citar a un autor contemporáneo que ha dirigido su estudio al garantismo. ¿A quién nos referimos? Al maestro italiano Luigi Ferrajoli, quien ha desarrollado la teoría garantista en varias de sus obras, pero especialmente en su obra magistral, Derecho y Razón, en la cual también comparte criterios respecto al garantismo con otros pensadores ilustrados, como Hobbes, Locke, Montesquieu, quienes se concentraron en plasmar esos ideales de libertad, de igualdad en normas jurídicas. Y empezaron a propugnar el garantismo. Pero ¿cómo propugnaban ellos el garantismo? A través de una noción de un Estado limitado, concibiendo al Estado como un medio para la realización de los derechos fundamentales, precisamente. Así, por ejemplo, Hobbes desarrolló en su obra Leviatán un Estado absolutista, un Estado que subyuga a los ciudadanos, un Estado sin límites, arbitrario. Imagínense ustedes, Hobbes comparaba a Leviatán, que es una bestia marina, comparada siempre con el mal en la Biblia, al Estado. Entonces, él se refiere a un Estado absolutista, pero por otro lado, también desarrollaba en contraposición un Estado construido por la comunidad, con el fin de la realización de derechos fundamentales, afirmando que cuando el Estado no persigue ese fin y se vuelve en contra de los ciudadanos, oprimiéndolos, contraría su esencia y su noción de ser. Del garantismo penal también ya habló César Beccaria en su obra de los delitos y las penas. En esta obra, Beccaria hace una crítica al sistema inquisitorial de justicia. Dentro de la tortura para obtener la confesión, por ejemplo, o la prolongación excesiva de la prisión preventiva. Y por otro lado, en esta obra de Beccaria encontramos su propuesta. ¿Qué propuesta hace Beccaria? Es un nuevo sistema penal, un nuevo sistema penal basado en el justnaturalismo, en el modelo justnaturalista, que también fue desarrollado por Hobbes, Locke, Rousseau. Pero ¿de qué se trata este justnaturalismo? Es una concepción filosófica que proclama una idea unitaria y global del derecho como un conjunto de valores universales previos al derecho positivo, en los que este derecho positivo debe inspirarse. Es decir, el derecho positivo siempre deberá inspirarse en los valores universales. En esta línea de ideas
también encontramos otro postulado del garantismo. Ya no se concibe el delito como un pecado y, por tanto, la pena ya no tiene un fin expiatorio, purificador o reparador, sino se acerca más a un fin preventivo. Así, Beccaria hace énfasis en que solamente las acciones dañosas, únicamente las acciones dañosas, pueden constituirse en delito. Ya más adelante, Carrara también, basándose en el pensamiento de la Ilustración, afirma que el delito es un ente jurídico. ¿Pero por qué un ente jurídico? Porque en su esencia constituye un daño al derecho. Regresemos, perdón, a Ferrajoli. Él, al estudiar el garantismo desde el punto de vista jurídico, lo considera como un conjunto de límites que se imponen al Estado. En el campo penal, propiamente, los límites al poder punitivo del Estado, en defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos. Luigi Ferrajoli se refiere al garantismo como un sistema de límite de los poderes, pero no solamente se refiere al límite de los poderes públicos, sino también al poder privado, es decir, al poder económico, financiero, extraestatal, afirmando que en el campo penal es aún más importante el garantismo, porque en este ámbito se produce una relación más dramática, dice él, entre el hombre y el Estado. Ahora bien, ¿cómo se limita este poder punitivo del Estado? Esta limitación al poder punitivo del Estado únicamente puede realizarse a través de garantías de los derechos, a través de garantías de los derechos fundamentales, las cuales deben aplicarse efectivamente, porque los derechos sin garantías serían únicamente palabras. Si no existieran instituciones de garantías, es decir, límites o vínculos al poder, como dice Ferrajoli, los derechos quedan en papel, ya que estas garantías hacen posible o son la posibilidad para poder exigir estos derechos. En definitiva, las garantías son la base de la igualdad y el garantismo penal se proyecta en garantías sustanciales y garantías procesales. Entre las garantías sustanciales se encuentran el principio de legalidad, taxatividad, lesividad, y como garantías procesales tenemos el principio de contradicción, paridad entre la acusación y defensa, la separación entre el juez y la acusación, que no había en el sistema inquisitorial, la presunción de inocencia, la oralidad, la publicidad en el juicio y también la independencia interna y externa de la judicatura. ¿Pero en dónde se encuentran estas garantías? Estas garantías se encuentran tuteladas en la Constitución, en las constituciones de los estados, en los tratados internacionales de derechos humanos. En nuestra Constitución, por ejemplo, encontramos las garantías básicas del debido proceso esbozadas en el artículo 76. Entre estas, tutelando el derecho a la defensa, por ejemplo, contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, nadie puede ser interrogado sin la presencia de su abogado, ser escuchado en un momento oportuno y en igualdad de condiciones. Todas estas garantías se encuentran en la Constitución de la República del Ecuador. Pero, ¿cuál es la reflexión que debemos hacer? Esta reflexión se basa en si en la práctica son aplicadas estas garantías. O quizás la pregunta debería ser ¿en qué medida son aplicadas estas garantías? Recordemos que en Ecuador tenemos un sistema tripartito de garantías. Las garantías normativas, que se refieren a básicamente que los órganos públicos que tienen capacidad de normar deben desarrollar los derechos. Estas podríamos enmarcarlas en lo que Ferrajoli llama las garantías primarias. También tenemos las garantías de políticas públicas que se refieren a las decisiones de que cualquier autoridad que tiene la capacidad sobre los recursos que tenemos en el Estado o sobre la implementación de leyes. Estas decisiones de las autoridades únicamente son legítimas si desarrollan derechos. Estas también se encuentran entre las garantías primarias que desarrolla Ferrajoli.
Y por último tenemos las garantías jurisdiccionales. Estas garantías jurisdiccionales son las que se aplican únicamente cuando han fallado los dos tipos de garantías mencionadas anteriormente. Por eso estas se ubicarían entre las garantías secundarias de las que habla Ferrajoli. En teoría, en Ecuador todos los derechos pueden ser reclamados por cualquier persona y ante cualquier autoridad judicial o no judicial. Y si precisamente se determina que ha existido una violación a sus derechos, este daño debe ser enmendado a través de la reparación integral. Hay que tener en cuenta también que, si bien es cierto, nuestra Constitución desarrolla un sinnúmero de derechos, pero mientras más derechos existan y falten garantías, existe una mayor posibilidad de ilegitimidad. Es necesario también hacer un análisis desde todas las aristas que contrastan incluso el garantismo penal. Miremos, por ejemplo, desde el populismo penal. ¿Qué propugna este populismo penal? Un derecho penal más punitivo y la disminución de garantías, para con eso, entre comillas, crear una mayor seguridad, lo cual es una falacia, porque genera exactamente lo contrario. Podemos afirmar entonces que estas afirmaciones o el populismo penal llega a ser un atentado contra el garantismo penal. Si bien es cierto, el garantismo penal ha sido mal entendido en el sentido de que se cree que el garantismo penal es una forma de generar impunidad. Sin embargo, la realidad conceptual y la realidad pragmática del garantismo penal dista mucho de estos conceptos. No lo debemos confundir tampoco con el abolicionismo, el cual sí rechaza toda forma de regulación penal, mientras que el garantismo penal lo que propone es un procesamiento que respete el debido proceso. Para esto solamente es necesario comprender que el poder punitivo del Estado debe ser controlado, y dentro de esta realidad, el derecho penal únicamente se justifica si logra ser un instrumento de defensa y garantía de todos. Es decir, se justifica el uso del poder punitivo solo si se satisfacen efectivamente las garantías de las que está dotado, y siempre y cuando los sistemas de control no penal sean ineficientes. Consecuentemente, el garantismo penal es un derecho penal mínimo, sin que esto signifique que el garantismo pretenda favorecer la impunidad y menos a quienes cometen delitos. Para la teoría garantista, la justificación del derecho penal se sostiene en la premisa de prevención, como habíamos hablado antes, desde dos vías. Uno, como medio de protección social para evitar que se cometan más delitos. Y segundo, como una herramienta de protección de los sujetos frente al poder punitivo estatal. Es importante también que analicemos el garantismo penal dentro del procedimiento penal. Creo que es importante hacer un análisis de la prisión preventiva desde la perspectiva del garantismo penal. Yo me pregunto, ¿será que la prisión preventiva está acorde al garantismo penal o no? La respuesta para mí es no. ¿Por qué? Porque en la medida en que se la está utilizando, dista de su fin ilegal. Pues si bien la prisión preventiva está concebida en la ley como una medida cautelar que la concede el juzgador a pedido del fiscal, este pedido del fiscal debe ser motivado, pero la mayoría de veces no lo es. Pues lamentablemente ahora es común detener para investigar y no investigar para detener, vulnerando un derecho fundamental como lo es la libertad. Yo me pregunto siempre, antes de pensar en un delincuente y estigmatizarlo, ¿por qué no pensamos en que en cualquier momento estas deficiencias, injusticias, falta de aplicación de garantías, inobservancia del garantismo penal podrían ser cometidas también en nuestra contra? Entonces,
También constituye un deber de todos velar por que estas garantías que protegen los derechos fundamentales se hagan realidad. Desde el lugar en donde nos encontremos, si somos abogados de libre ejercicio, si estamos en la academia, si estamos asesores, si somos jueces, fiscales, desde cualquier lugar, siendo estudiantes, también podemos generar ese cambio. Es preciso que traigamos a colación una frase de Martin Luther, quien él decía que la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Y lo que le afecta a uno directamente, nos afecta a todos indirectamente. Sigamos con la prisión preventiva. ¿Qué nos dice el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal? Este establece la finalidad y los requisitos de la prisión preventiva como una medida cautelar de carácter personal. ¿Y cuál es la finalidad de la prisión preventiva? Garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso, el cumplimiento de la pena y un eventual cumplimiento de la reparación integral. Esta solicitud de prisión preventiva que realiza el fiscal debe ser fundamentada. Eso nos dice la ley. Pero como les decía, muchas veces no existe tal fundamentación. Sobre todo porque la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional, pero no es tratada como tal. Por eso es que yo les decía que no se realiza la observancia del garantismo penal cuando se aplica la prisión preventiva como una regla, no como una excepción. ¿Y por qué me atrevo a afirmar que la motivación de la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva en la mayoría de los casos resulta ser insuficiente? Porque la ley manda que para solicitarla concurran algunos requisitos, los cuales no siempre son cumplidos. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que existan elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. Estos elementos de convicción deben ser evidencias suficientes. Esto es lo que requiere la norma, encontrados en la fase de investigación o instrucción, que vinculen de manera fundada y grave al imputado con la comisión del delito. Segundo, elementos de convicción claros y precisos de que el procesado es autor o cómplice de la infracción. Miremos lo que dice la norma, dice claros y precisos. Estas palabras no están de adorno en la ley, están para ser cumplidas y justificadas. Entonces, estos elementos de convicción tienen que ser claros y precisos. Tercero, otro requisito para pedir y fundamentar la prisión preventiva es los indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de libertad, todas las otras medidas cautelares, son insuficientes para garantizar la presencia del procesado al proceso y el cumplimiento de la pena. Recordemos que tenemos otra gama de medidas cautelares que no atentan contra la libertad. Por ejemplo, la presentación periódica ante la autoridad que determine el juez, la prohibición de salida del país, el dispositivo de vigilancia electrónica. Estos son menos invasivas que la prisión preventiva. ¿Pero qué hace Fiscalía? Espera que el procesado llegue a la audiencia de formulación de cargos con sus certificados de arraigo. Y luego, como si fuera una frase sacramental, dice que las medidas privativas, no privativas de libertad, son insuficientes para garantizar la presencia del investigado al proceso. Y en consecuencia, tampoco el cumplimiento de la pena, olvidando por completo que es la Fiscalía la que debe demostrarle al juez de garantías penales que todas las demás medidas cautelares no son suficientes. Es decir, que la Fiscalía debe concurrir a la audiencia con sus propios argumentos, no esperar que el procesado lleve sus certificados y a partir de eso arguir que no se justifica su comparecencia o el cumplimiento de la pena. Y cuarto, como requisito para solicitar la prisión preventiva se encuentra en que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a 1 año. Entonces, la prisión preventiva, sin que se cumplan estos requisitos establecidos en la ley, tampoco se enmarca dentro de la perspectiva garantista.
Recordemos que existe una restricción fundamental a un derecho fundamental. ¿A cuál derecho fundamental? A la libertad. Por eso es imprescindible que si se solicita la prisión preventiva, se cumplan todos los requisitos establecidos en la ley. No uno, no dos, no tres, todos los requisitos que establece la ley. Si la Fiscalía no cumple estos requisitos y se ordena la prisión preventiva, se convierte en una privación de la libertad ilegal, por lo que se pueden activar garantías. ¿Qué garantía se puede activar? El habeas corpus, el cual precisamente es para recuperar la libertad cuando ésta es ilegal, arbitraria o ilegítima. Escuchamos una intervención de un funcionario de fiscalía que solicitaba a los jueces que colaboren con el trabajo de los fiscales, que concedan las prisiones preventivas, que emitan un mayor número de sentencias acusatorias. Pero esto, a mi criterio, es una barbaridad. Los jueces no pueden conceder los pedidos de fiscalía, específicamente de prisión preventiva, si no se encuentran fundamentados, ni tampoco colaborar con la fiscalía en su afán de destruir la criminalidad. Los jueces deben cumplir su función de ser garantes. Ellos son jueces de garantías penales, con una característica imprescindible, la imparcialidad. Entonces, también los jueces deben desarrollar su papel de garantes, deben cumplir con su deber de tutelar. Con todo respeto, si existe alguna persona de fiscalía, estas ideas no son con el fin de atacar a fiscalía, sino ideas con el fin de revisar, si es el caso, enmendar las prácticas que se han generalizado y que podrían afectar las garantías del proceso penal. Pues se percibe la tendencia de que las instituciones, sobre todo las punitivas, tienen un actuar inverso a la tutela de derechos, de modo tal que también las ciencias integrales como el derecho penal, la criminología, por su parte, empeñan su tarea para racionalizar este poder punitivo irracional del Estado. En lo referente al garantismo penal y la pena, podemos decir que desde el punto de vista garantista, la pena tiene un fin preventivo. Está encaminada a minimizar la violencia en la sociedad. En el garantismo penal, la pena es limitada a través del derecho de libertad. Es decir, la potestad de castigar se limita con las garantías procesales. En este contexto, la pena también siempre debe ser justificada. En conclusión, el garantismo penal tutela las garantías que están contempladas en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Todos los ciudadanos y ciudadanas requerimos de estas herramientas útiles para evitar que quienes ostentan el poder dentro del aparato estatal incurran en arbitrariedades. Quisiera finalizar afirmando que el derecho penal no es solamente un tema de ciencia, sino sobre todo de conciencia. Y el derecho penal no se agota en la lógica jurídica. El derecho penal es un instrumento máximo de control social. La justicia y el respeto a los derechos fundamentales no depende solamente de las instituciones o las técnicas de protección de los mismos a través de las garantías, sino sobre todo de la práctica efectiva de las mismas. Y ese debe ser nuestro compromiso como profesionales o futuros profesionales del derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jennifer Jaramillo, por su participación, por ilustrarnos y acompañarnos.
Mil disculpas, doctora, y a todas las personas que nos están acompañando esta noche. Ya sabemos que con la tecnología, pues, suele pasar estas cosas. Teníamos preguntas, tal vez, de los que nos están acompañando en este webinar, para que la doctora, pues, gustosamente pueda ayudarnos. Aquí tenemos la pregunta, doctora. ¿Qué opina acerca de la publicación de fotografías en los medios de comunicación en los casos de delitos flagrantes? La publicación de fotografías en caso de delitos flagrantes podría ser un atentado al garantismo penal, porque se está estigmatizando a una persona a través de los medios de comunicación, y muchas veces los jueces se sienten presionados por los medios de comunicación. Entonces, quienes terminan dictando sentencia no son los jueces, sino los medios de comunicación o la opinión ciudadana. Pero ¿quiénes son los investidos de jurisdicción y competencia para dictaminar o para dar una sentencia? En todos los casos son los jueces. Entonces, esto puede violar las garantías del proceso penal. Muy bien, tenemos otra duda. Habría que también replantearse si las otras medidas que existen tienen suficiente aparataje institucional y mecanismos adecuados para que sean eficaces. Puede ser que quizá no se dictan las otras medidas porque tampoco en los dispositivos de vigilancia electrónica se cuenta con una modalidad adecuada para que el proceso lo lleve consigo siempre. Habría que preguntarse si es que la prohibición de salida del país cuenta con mecanismos suficientes para evitar la salida clandestina del país por parte del procesado. Si eso no está bien asegurado, tampoco se podría hablar de la aplicación de la prisión preventiva con última ratio. Bueno, la prisión preventiva siempre tiene que ser una medida excepcional, porque restringe el derecho fundamental a la libertad. Entonces, si no se encuentra motivada el pedido fiscal, va a ser una invasión a este derecho fundamental. Y si es que tenemos otras medidas cautelares que pueden garantizar la comparecencia del procesado al proceso, el cumplimiento de la pena o eventualmente el pago de una reparación integral, tenemos que aplicarlas. De aquí que el Estado tiene que preocuparse para que, como nos dicen en la pregunta, quizás el dispositivo de vigilancia electrónica no, pero eso tampoco es algo comprobado, es una opinión, porque el dispositivo de vigilancia electrónica tiene su validez y de hecho en los procesos judiciales también se ordena como una medida cautelar. También tenemos la presentación periódica. Los jueces, incluso cuando creen que hay un alto peligro de fuga, dictan medidas cautelares de presentación periódica, no de una semana, sino diariamente. Los procesados tienen que presentarse diariamente y esto también puede asegurar el cumplimiento de su comparecencia al proceso y eventualmente el cumplimiento de la reparación integral y de la pena. Entonces, tenemos siempre que analizar si es que hay fundamentación adecuada para poder y poner la prisión preventiva y no otro tipo de medidas cautelares, que sería lo óptimo. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Jennifer. Agradecemos a nuestras ponentes, la doctora Cristina Pinto Alencastro, con su aporte en la cientificidad de la prueba, y la doctora Jennifer Jaramillo con el garantismo penal, por ser partícipes del segundo día de webinar en Derecho Penal y Criminología, aportando siempre con su amplio conocimiento en la materia. A todos ustedes que han estado esta noche con nosotros, los invitamos a continuar el día de mañana con este evento de formación académica que es totalmente gratuito. Tendremos mañana al doctor José Ignacio Miranda y doctor Guillermo Zapatier. Recuerden que este evento es auspiciado por el Instituto de Formación y Asesoría Académica Bay and Legis. Les deseamos a todos una buena noche y muchas gracias.